Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que podamos juntos escuchar la palabra de Dios en este día miércoles. Estamos en la cintura de la semana y es necesario reconocer que Jesús tiene el poder y la autoridad para incluso expulsar el mal, sanar, liberar y purificar nuestras vidas. Hoy es un buen día, hoy es un buen momento para abrir nuestro corazón y para darle la oportunidad de que Él tome el control de nuestras vidas. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y recemos con el Evangelio. El Evangelio lo tomamos de Mateo capítulo 8, del 28 al 34. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de allí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todo aquello del acontecimiento y de lo sucedido de los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio notamos cómo Jesús, una vez más, dice la palabra de Dios, que desembarca a la otra orilla del lago, en un territorio llamado Gadarenos. Resulta que en ese camino, al desembarcar, dice la palabra de Dios que salieron 2 endemoniados. Salieron 2 endemoniados que vivían justamente en el lugar de las sepulturas. Sintieron la presencia de Jesús y dice, y fueron al encuentro. Estos hombres, dice la palabra de Dios, que eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar en ese camino. Primero pensemos qué hay en las tumbas. En las tumbas hay soledad, hay tristeza. Pensemos todo lo que puede haber en una tumba. Muerte. Entonces estos hombres, digamos, en vida están muertos. Están poseídos por malos espíritus que gobiernan sus vidas. Lo interesante aquí es esto. Mucha gente sigue al Señor, mucha gente oye a Jesús, pero resulta que no lo reconocen como el Mesías, no lo reconocen como al Hijo de Dios. Sin embargo, los demonios, los malos espíritus, son capaces de reconocer quién es Jesús. Y por eso los endemoniados, dice la palabra de Dios, que le gritan a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a sacarnos? Miren cómo el mal
no tiene poder con la fuerza poderosa de Jesús. Cómo el mal le obedece a Jesús. Cómo el mal no tiene más poder que Dios. Así que pensemos, familia querida, desde el día que ustedes y yo fuimos bautizados y fuimos incorporados a la iglesia, nos incorporamos a esta gran familia y fuimos ungidos, formamos parte de la familia de Cristo. Dios es Rey y los hijos del Rey son príncipes. Ustedes y yo poseemos algo del Señor. Hay algo del Señor en nosotros. Hay gracia del Señor en nuestras vidas que no debemos de perder y no debemos de dejar de ir descubriendo todos los días. El mal reconocía quién era Dios y resulta que la gente no conocieron a Jesús, no comprendieron a Jesús. Estos malos espíritus, dice la palabra de Dios, eran feroces, fuertes, agresivos. Nadie podía pasar ahí. Pero ante la presencia poderosa de Jesús, el enemigo se doblega. Así es. Si el Señor está en tu vida, si el Señor está en tu corazón, si el Señor tiene el control de tu familia, el enemigo no puede contigo, no puede con tu familia, no puede con tus hijos, no puede con tu esposo, no puede con tu esposa, no puede con la sociedad, si Él gobierna tu vida. El gran problema de hoy, de los hombres y mujeres de nuestra época, es que no creemos en Dios. Es que no creemos en su palabra. Es que no hemos aprendido a caminar con Jesús. Tenemos la Biblia, pero no la leemos. Tenemos el rosario, pero no lo rezamos. Tenemos tantos medios y tantos métodos para podernos liberar del mal, porque nos gusta esclavizarnos. Nos gusta vivir esclavos del mal. Estos hombres, poseídos por estos malos espíritus, le dicen a Jesús que si lo viene a sacar, porque el enemigo le huye a Jesús, que si lo viene a sacar, le dice estos malos espíritus, si lo viene a sacar del cuerpo de estos hombres, que al menos lo deje ir a la piara de cerdos. Y dice Jesús, está bien. Y se fueron. Los malos espíritus se fueron justamente a donde estaban los cerdos. Tanto así dice la palabra de Dios, que los cerdos se balancearon al precipicio y todos murieron ahogados. Los que cuidaban los cerdos definitivamente se enojaron, sorprendidos, afligidos, ansiosos, salieron corriendo, dice, y le fueron a decir a todos los ciudadanos de lo que había pasado, de cómo los demonios habían entrado en los cerdos y los había matado a todos. A mí me llama la atención cómo este pueblo de los Gadarenos salieron, dice, a la ciudad, salieron al encuentro de Jesús y al verlo le suplicaron que se fuera del territorio. Saben, muchas veces nos acostumbramos a vivir con el mal, muchas veces nos acostumbramos a vivir en desgracia y no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso ellos estaban tan acostumbrados que no querían que Jesús estuviera con ellos, no querían la presencia de Jesús en sus vidas. Yo creo que hoy es un buen día para preguntarnos ustedes y yo, ¿de veras estoy aceptando en mi vida a Jesús? ¿Lo estoy haciendo parte de mi vida? ¿Me está ayudando a dejar los vicios? ¿Me está ayudando a dejar la droga? ¿Me está ayudando a dejar mi tristeza, mi soledad, mi ansiedad? ¿Me está ayudando? Le estoy dando la oportunidad porque Dios tiene más poder que incluso esa dificultad, que esa enfermedad o que ese problema que estoy viviendo. ¿Le estoy dando la oportunidad al Señor? ¿O estoy dejando que el mal gobierne mi vida? Cambiemos. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la mano de Dios en tu familia? Empecemos por cambiar. Empecemos por ser diferentes.
Empecemos por dar amor, empecemos por ser sinceros. El mal es la ausencia del bien. La presencia de Dios en la vida del ser humano es nada más ni nada menos que la ausencia del mal. Dios es bondad, Dios es ternura. Por eso algunos hombres y mujeres no pudieron identificar a Jesús como el Hijo de Dios, pero los malos espíritus sí pudieron identificarlo. Sí pudieron identificar quién era Jesús. Pero Jesús tiene más poder y más autoridad que incluso que las fuerzas del enemigo. Reconozcamos al Señor, reconócelo como dueño, como Señor de tu vida. Y si tienes una vida quizás de brujería, de visitar espiritistas, qué sé yo, empieza a seguir al Señor. Empieza a dejar eso, empieza a buscarlo y verás en tu vida que Él va a ir transformando. Verás en tu vida que el Señor va a ir sanando tu vida y te va a ayudar a ser mejor cristiano, mejor hijo, mejor hija de Dios. Que el Señor nos ayude pues a dejar que Él tome posesión de nuestras vidas y que Él gobierne nuestro ser y que el mal no nos gobierne. Al contrario, que el bien llegue a nuestra vida y nos haga más generosos y sinceros. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La arrogancia, el odio, la hipocresía, la falsedad son espíritus que no nos dejan realmente parecernos a Jesús. Son espíritus malignos que nos hacen alejarnos de la gracia de Cristo. No dejemos que nos gobiernen. Ánimo familia, bendiciones, ánimo, mucha fortaleza.